La Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones de producciones agrícolas. Son el primer eslabón de una cadena alimentaria que permite un suministro suficiente de alimentos de calidad y con todas las garantías de seguridad alimentaria. Hasta 44 millones de ciudadanos europeos trabajan en este sistema, cada vez más orientado a un mercado globalizado que genera muchas oportunidades. Pero también hay una cara B, la de la volatilidad de los precios. La Comisión Europea busca medidas concretas para reforzar la posición de los productores en la cadena alimentaria y poder acabar con las prácticas desleales comerciales y mejorar la transparencia en el mercado y la cooperación entre productores. En la Sierra de Madrid, por ejemplo, los 350 ganaderos que producen carne bajo la indicación geográfica protegida Ternera de Guadarrama comparten un modelo de producción extensivo, pero explican que aún no se han unido para ser más competitivos en su comercialización. Si se asociaran más y tuvieran una comercialización conjunta, probablemente sacarían mejor precio. Aquí en esta IGP realmente hay productores individuales a un punto de venta, hay cooperativas que venden a centros comerciales. Para garantizar la supervivencia de esta producción ganadera y hacer frente a otros desafíos como el relevo generacional, es necesario que los productores reciban un precio justo por los alimentos, una situación que es algo más fácil de encarar amparados en figuras de calidad europeas como las denominaciones de origen o la indicación geográfica protegida, aunque reconocen, sigue mandando el mercado. El sector productor siempre yo creo que es el pagano de todo, porque, a ver, ya te he dicho que el precio lo pone el mercado, entonces, aunque tengas muy buena calidad, puedes ir por encima, debido a la calidad y a la marca, puedes ir por encima a lo mejor 5 o 10 céntimos del precio de mercado, de la carne industrial, digamos, pero no más. Al avanzar en la cadena alimentaria llega el turno del sector industrial o transformador. En las fábricas agroalimentarias de mayor o menor tamaño se recibe la materia prima de los productores agrarios, se procesa y el resultado de su trabajo se pone en manos de la distribución. Aunque en esa búsqueda de la diversificación y la rentabilidad, otras empresas las hacen llegar directamente al consumidor. Es el caso de los emprendedores madrileños de cervezas La Virgen, que han irrumpido en el mercado con una cerveza totalmente artesanal, que es una de sus señas de identidad. Yo creo que estos nuevos modelos de negocio complementan a sectores que estaban muy inertes, muy parados, y creo que es un poco un aliciente para las marcas, un recordatorio para las grandes marcas de que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Les ha funcionado su apuesta por la producción artesanal con respeto al producto y al proceso, pero también las fórmulas de comercialización para cortar los eslabones de la cadena alimentaria. Y es que muchos barriles y botellas de cerveza llegan directamente a los bares o centros comerciales sin intervenir las empresas distribuidoras. Es una apuesta por la innovación, un concepto de presente y futuro que también afronta la distribución alimentaria convencional, que tiene que responder a un importante esfuerzo de logística frente a los distribuidores que cada día mueven millones de mercancías. Su papel en la cadena y su negocio es poner en los lineales de los supermercados los productos que demanda el consumidor, pero su esfuerzo va mucho más allá. Al final, en la gran distribución somos los garantes de la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria de los productos que compran nuestros clientes. Somos los que velamos desde el origen hasta la consumición, cuáles son los pasos por donde pasa cada uno de los productos que se consumen. Las cifras abruman: 3 millones de referencias, 500.000 metros cuadrados de superficie, 12 kilómetros de cintas transportadoras, 3 millones de unidades movidas al día, y para ello la tecnología es una herramienta imprescindible, como los clasificadores de alta velocidad, láser o escáner, que permiten saber todos y cada uno de los movimientos de cada alimento. Hay claves fundamentales. Una es el tiempo, que todo vaya al tiempo que tiene que ir para garantizar que todos los flujos lleguen y se converjan en el mismo lugar. Y la segunda es que todo movimiento físico traiga consigo un movimiento administrativo, que justamente es el que nos da esa garantía de trazabilidad para cada una de las cosas que movemos. Para hacer que esta cadena alimentaria innovadora y globalizada siga funcionando, la Comisión Europea mantiene abierta una consulta sobre medidas para mejorar la cadena de cara a incluirlas en la simplificación y modernización de la política agraria común. Y es que todos tenemos un papel para respaldar la supervivencia de esta cadena que garantiza nada más y nada menos que la alimentación en la Unión Europea.